El día comenzó con un sonido que no pertenecía a ningún instrumento conocido, aunque a todos les pareció música. Asir lo producía cuando quería recordarles a sus habitantes que era un reino vivo. Un murmullo profundo que nacía en los cimientos de la ciudad dorada y se elevaba por las torres. Un ronroneo de la piedra bruñida y del bronce devoto, como si la ciudad misma respirara antes de pronunciar un nombre sagrado. Ese nombre, sabía Vandus, no era el suyo, aunque ese día le cayera como una capa sobre los hombros. Era el nombre de la promesa que Sigmar había hecho a los mundos cuando los recogió, hechos trizas de la marea del caos. A su espalda, la ciudad brillaba con una limpieza imposible. Las murallas de Asirheim no estaban hechas para apartar enemigos, sino para ordenar el horizonte. Los pórticos, labrados con constelaciones y escenas de tiempos míticos, parecían recién tallados cada amanecer. El aire olía a aceite de forja, a incienso celestial y a lluvia que todavía no caía. Desde lo alto, campanas disciplinadas marcaron la hora sin apresurarla. Un golpe, otro y otro más, hasta que todo el patio de armas vibró como la membrana de un tambor preparado para el desfile. Frente a Vandus, 10.000 guerreros se alinearon con una sincronía que daba paz y vértigo. Oro y cobalto en oleadas, estandartes erizados de runas, ojos tallados por el rayo. Los Liberators formaban el borde inquebrantable. Tras ellos aguardaban los Retributors, paciencia condensada en masas. En los escalones de la plaza, los Judicators probaban cuerdas que cantaban notas de precisión. Y, sobre todo, los Prosecutors surcaban el cielo con alas de luz, dejando estelas pálidas que deshacían en motas luminosas. El conjunto no parecía un ejército, sino un mecanismo perfecto dispuesto a ponerse en marcha. Vandus no habló. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia ordenaba la respiración de los otros. Llevaba el martillo apoyado en la cadera, la cabeza hacia un lado, como quien escucha un consejo antiguo. El metal de su armadura no reflejaba el mundo a su alrededor, lo interpretaba. Cada placa estaba grabada con rezos que no se leían con los ojos, sino con la piel. Cada remache era una palabra, cada bisagra un verbo. Bajo la garganta, el torque de su rango recordaba a todo aquel que lo mirara, que no se había ganado ese lugar con ruido, sino con silencios. Vandus lo llamaban, y en ese nombre parecía caber una biografía, aunque él mismo no pudiera recordarla por completo, porque la memoria era el filo secreto de los forjados. En las largas noches de Asir, cuando las estrellas se alineaban como filas de soldados, a veces Vandus veía el rostro de un niño que le sonreía con un diente torcido. Otras, la sombra de una puerta abierta en una casa de madera, una mesa con un cuenco a medio terminar, un olor a pan recién cortado. Entonces el trueno de los talleres ahogaba las imágenes y lo devolvía a su nueva verdad. Él había muerto, él había vuelto, y su regreso no era un capricho de los dioses, sino la herramienta con la que el dios rey pretendía enmendrar mundos. A cierta distancia, el Lord Relictor avanzó entre las filas con su báculo de cráneos y tormenta. No pesaba, imponía. Con cada toque en un hombro, un par de brazos se tensaba, un mentón se alzaba, un recuerdo en pena encontraba su cauce. Detrás de él, un Knight Heraldor sostenía un cuerno que parecía tener memoria propia. En su pulido vivían ecos de lanzas y de puertas que se abren. Pasaron los dos por la línea de los Prosecutors, y las alas se plegaron un instante, como si la luz misma inclinara la cabeza. El patio de armas desembocaba en la explanada de la puerta de Asir. No era un arco simple, ni siquiera una estructura. Era una idea materializada. Anillos concéntricos dormían encajados unos en otros, tallados con motivos que recordaban mapas de estrellas, ciclos de mareas imposibles, ciudades que solo existían en la memoria de la piedra.
En su base, inscripciones tan antiguas como la primera pregunta preguntada. Nadie, ni siquiera los sabios, podía decir con exactitud cómo funcionaba. Bastaba saber que, cuando el momento llegaba, la puerta obedecía a Sigmar. Las campanas dejaron de sonar. El silencio no fue falta de ruido, fue decisión. Vandus dio un paso. El estandarte celestial se elevó detrás de él, y el paño resplandeció con una luz que no se reflejaba en ninguna parte del mundo. El primer anillo de la puerta despertó con un susurro de piedra que se despereza. Luego lo hizo el segundo, después el tercero. El aire se volvió más denso, como si el acto de respirar requiriera permiso, y cada permiso implicara una bendición. «Hoy», dijo Vandus, por fin, «caminamos por la puerta que nos hizo». No era una arenga, era una constatación. Y, sin embargo, cada guerrero sintió que la frase se le calzaba en el pecho como una armadura adicional. El suelo vibró cuando la puerta se abrió completamente. No aparecieron pasillos ni túneles al otro lado, sino un corredor de luz tan nítida que parecía estar hecho de sólidos invisibles. El brillo no hería los ojos, los afinaba. A través de él no se veía un lugar concreto, pero sí una dirección. Una flecha plantada en el centro del mundo, señalando hacia el reino del fuego, Aqshy. Allí aguardaban tierras agrietadas, fortalezas ennegrecidas y estandartes teñidos con ocaso y sangre. Allí empezaría la tarea. Vandus cruzó primero. Lo hizo sin prisa ni solemnidad, como quien atraviesa el umbral de su casa después de un largo viaje. La luz lo envolvió, le quitó el peso y se lo devolvió. Lo probó y lo dejó pasar. Durante un latido no fue nadie y fue todos. No tuvo nombre y los tuvo todos. El rumor del patio desapareció y por un segundo, sin medidas, no existió más sonido que el que hacen los juramentos cuando se recuerdan. Aqshy lo recibió como reciben los reinos que aprendieron a desconfiar del cielo, con calor que muerde, con vientos que trae polvo, con un sol rojo colgado sin moverse, vigilante. El horizonte vibraba, no por belleza, sino por exceso. A pocas millas, la llanura se elevaba en un lomo de roca sobre el que se recortaba la silueta de una fortaleza. Sus muros eran la suma de ruinas olvidadas, huesos de otras murallas, columnas arrancadas de templos, verjas torcidas de ciudades que ya no sabían su propio nombre. De sus almenas, estandartes de Khorne latían al ritmo de tambores profundos. Uno tras otro, los Prosecutors surgieron por encima de Vandus, dejando caer estelas de luz como migas que el mundo sabría seguir. Los Liberators pisaron tierra y, con el primer contacto de las botas, el terreno pareció recordar que podía obedecer. Los Retributors tomaron posiciones sin necesidad de mirarse. Los Judicators buscaron alturas aprovechables. Una arista de piedra, una cornisa, el tronco muerto de un árbol que se negaba a caer. El Knight Azyros trazó con su mirada mapas que el resto entendería sin palabras. El calor intentó imponer su ley, pero la disciplina dorada la relativizó. El aire estaba cargado de olores que Vandus no había sentido desde su otra vida. Cuero recocido, sangre vieja, hierro sin nobleza. Y, por debajo, una nota suave, recuerdo de lluvia. En Azyr, la lluvia era pacto. En Aqshy, fracaso o promesa, según desde donde se le mirara. La promesa, pensó Vandus, tendrían que traerla a ellos. El primer rugido enemigo no vino desde la fortaleza, sino de la llanura. Blood Rivers avanzaban en abanico, con carreras que combinaban hambre y oficio. Sus armas no eran herramientas, sino excusas. El símbolo del cráneo no adornaba, exigía. Tras ellos, más allá del polvo,
se distinguían siluetas pesadas, Blood Warriors, con corceles sucios de trofeos, cadenas que no sujetaban del todo y bestias cuya anatomía discutía con la razón. En el adarve, sombras con cuernos se inclinaban hacia afuera, como si quisieran oler mejor el miedo. ¡Formad!, dijo Vandus, y la palabra encontró su lugar en cada garganta. La línea se cerró, escudos a media altura, puntos de apoyo asentados, miradas clavadas en el pecho del enemigo, no en el arma. El Knight Heraldor llevó el cuerno a la boca, pero no lo tocó aún. La música también sabe de pausas. El Lord Relictor pasó entre los primeros rangos, tocando hombros con su báculo y dejando en cada contacto una chispa que se quedaba a vivir. El choque, cuando llegó, fue honesto. No hubo maniobra secreta ni truco, fuerza contra fuerza, ritmo contra prisa. Los martillos Stormcast no golpearon tanto como corrigieron. Donde había exceso enemigo, restaron. Donde había vacío, sumaron. Las hachas de Khorne buscaban cortar la fe además de la carne. Los escudos de Sigmar devolvían ambas con intereses. El suelo, bajo tanta intención, se volvió un idioma. Chirridos, chasquidos, el golpe sordo del cuerpo que cae sin estridencias. Vandus eligió su lugar, no por heroísmo, sino por geometría. Allí donde la línea hacía codo, donde una piedra formaba resalte, donde el barro, todavía tímido, amenazaba con ser una trampa. Llegó un campeón con la mirada en blanco y una hoja curva que silbaba. La hoja quiso su cuello. Vandus le mostró su hombrera. La hoja quiso su muslo. Vandus le ofreció el borde del escudo. Cuando el campeón aprendió, ya era tarde. El martillo descendió con una nota grave que supo a cierre de capítulo. Cayó. El hueco se cerró antes de que el cuerpo tocara todo el suelo. Arriba, los Judicators hablaron en plural. Flechas de luz tejieron líneas que el enemigo no sabía leer. Cada una buscó no al más visible, sino al que sostenía la intención de los otros. Desde el aire, un Prosecutor descendió como si recordara una infancia de halcón. Clavó, giró, volvió a subir, dejando un arco vaporoso que la luz reescribió en silencio. El Knight Azyros señaló con su faro a un grupo que intentaba flanquear. Bastó con iluminarlo para que la voluntad común lo entendiera y lo corrigiera. La fortaleza respondió con ingeniería sacrílega. Un Skull Cannon escupió un proyectil que parecía tener dentro un coro de voces. Cuando explotó, dejó un gusto a monedas viejas. El Knight Heraldor hizo sonar, por fin, su cuerno. La nota no compitió con el ruido, lo ordenó. El segundo disparo perdió la arrogancia, cayó lejos, como si hubiera recordado una deuda doméstica. A mitad de la refriega, el suelo se elevó en forma de criatura. Un Khorgorath rompió el borde del combate con su catálogo de dientes y su torpeza útil. Embistió el punto que creyó débil, encontró un hueco que no existía. Vandus lo atrajo con un paso corto, lo obligó a cargar por donde la piedra cede, y allí, donde la fuerza traiciona al que no la guía, le partió la cabeza en porciones comprensibles. Un Retributor, sabiendo escuchar, remató las patas con economía de gesto. Un Prosecutor clavó desde arriba para fijar la lección. La bestia aprendió que el barro también sabe guardar secretos. Los Skull Reapers bajaron por una poterna, vestidos con una artesanía de mal gusto y eficacia indudable. No gritaban, reservaban el aire para el tajo. Los primeros dos encontraron a Liberators que habían ensayado 1000 veces ese encuentro. Escudo arriba, medio paso, torsión, masa. Los siguientes vieron el error y trataron algo distinto. Hallaron, por su audacia, la exactitud de Vandus. Un tercero intentó saltar por encima del borde de la línea. Aprendió, en el aire, que el cielo también tiene propietarios.
No toda la batalla fue brillante. Hubo tropiezos mínimos, botas que patinaron en la primera piel de barro, brazos que temblaron un instante antes de recordar su oficio. El relictor recogió esos tambores, les puso nombre de humano y los volvió soporte. Donde un escudo bajó una pulgada más de la cuenta, una voz dijo ¡alto! Y el escudo obedeció. Donde un martillo quiso herir con ira, otra voz recordó que la ira es pobre y el deber rico. Y, sin embargo, no era una victoria lo que Vandus buscaba, era anclar un lugar, que al día siguiente el terreno reconociera el peso de sus suelas y no tratara de tragarlas, que a una milla de allí, un niño, si es que quedaban, pudiera escuchar, por primera vez, un silencio que no fuera amenaza. Por eso, cuando el empuje del enemigo se quebró y la marea roja retrocedió con ruido de cadenas y órdenes ásperas, Vandus no corrió detrás, dio un paso, uno, y ordenó guardar lo ganado. En la pausa, que no era descanso sino otra forma de trabajo, los prosecutors barrieron el aire buscando nuevas intenciones. Los judicators cambiaron de altura porque el sol, obstinado, alteraba los ángulos. Los retributors recontaron golpes como quien revisa cuentas al cerrar la tienda. El heraldor sostuvo el cuerno sin tocarlo, atento a la respiración del valle. El Knight Asiros miró hacia la fortaleza y vio moverse algo grande detrás de un portón que no se abriría ese día. Llegaron entonces, a tropezones, los primeros refugiados que se habían atrevido a buscar la luz. Eran pocos y parecían préstamos mal concedidos por el hambre. Una mujer, Kalya, sabría después Vandus, trajo una joven por el codo. Ninguna pidió nada. Una miró el estandarte, la otra el martillo. En los ojos de ambas había la misma pregunta que todos escondían. ¿Es de verdad? Vandus no respondió con palabras. Señaló una piel de agua que un prosecutor había traído desde una sombra improbable. El estandarte celestial se inclinó apenas, como si la tela diera la bienvenida. El día no avanzó. Aqshy no tiene esa delicadeza. Fue el cuerpo el que decidió que había pasado tiempo. Cuando el Skull Cannon se cayó y la fortaleza dejó de probar suerte con disparos caprichosos, cuando los Blood Reavers recogieron a los suyos con el cariño descuidado de los que consideran la vida material fungible, cuando los tambores perdieron intensidad, Vandus caminó la línea. No felicitó, no prometió. Tocó con los nudillos un par de escudos, corrigió con la palma el ángulo de una lanza, señaló con el mentón una grieta de terreno para que no fuera sorpresa mañana. ¡Contad!, dijo. Y contaron, los presentes, los que faltaban, los que podían volver a ponerse en pie si una mano los invitaba, los que necesitarían un día sin combate para recordar su nombre. Contaron también los pasos ganados, 1, 2, ninguno más, y los puntos en que el suelo había aprendido una nueva costumbre. El Lord Relictor pasó dejando sobre cascos y hombreras una bendición que olía a pino y a metal mojado. Nadie preguntó cómo funcionaba. Bastó notar cómo el peso interior se acomodaba un poco mejor. Vandus se detuvo al borde de la loma y miró hacia Cir, donde no había nada que mirar. La puerta no se veía desde allí, pero su promesa tiraba de la nuca como un hilo. Pensó, sin palabras, en el niño del diente torcido, en la puerta de madera, en el pan a medio cortar. En otra vida, esas escenas hubieran sido motivo para volver la cabeza. En esta eran combustible. No se sonrió ni se endureció. Respiró. La respiración ordena. ¡Mañana!, dijo, y la palabra no fue calendario sino método. El heraldor guardó el cuerno.
El Knight Azyros asintió con una inclinación que solo los atentos vieron. Los Prosecutors plegaron un poco las alas, como quien entiende que hay que ahorrar luz para la noche. Los Retributors aflojaron las manos sin soltar las masas. Los Judicators contaron flechas y decidieron que eran suficientes si la puntería seguía siendo exacta. Cayó, por fin, una lluvia breve y sin vocación de milagro. No lavó la sangre ni apagó el calor, pero dejó en el aire un olor humilde a campo que se agradece. Un refugiado, al sentirla, cerró los ojos. Kalya extendió la palma y recibió 3 gotas. No pidió una cuarta. Agradeció las 3 en silencio. El estandarte celestial se movió sin viento, como si el paño aprobara el pequeño rito. Y así, mientras el sol de sangre seguía clavado con un ojo sangriento, mientras la fortaleza del enemigo reorganizaba su catálogo de monstruos y excusas, mientras Azyr, allá arriba, sostenía abierta la idea de un camino, los Stormcast hicieron lo que mejor saben: quedarse. No por inercia, sino por elección. A veces, enseñó ese día Vandus a quien supo verlo, el acto más heroico no es avanzar, sino impedir que el mundo retroceda otra vez. Cuando la noche sin estrellas cayó sobre Aqshy, el valle no enmudeció, aprendió a hablar más bajo. Los braseros sin humo repartieron calor como si fueran una ley vieja. Los que no tenían fuerzas para dormir descansaron con los ojos abiertos. Los que podían cerrar los párpados soñaron con puertas que se abren hacia adentro y hacia afuera. Y en mitad de todo, el martillo de Vandus, apoyado contra una piedra, pareció arder desde dentro con una brasa pequeña, una llama paciente, como si también él, no siendo un alma, hubiera encontrado una manera de esperar. El amanecer, que en ese reino es una decisión más que una hora, los encontraría de pie. Ese sería el verdadero inicio, pero para contarlo habría que pasar la página. La historia ya había dicho su primera frase.